La importancia de la conectividad ecológica está ampliamente reconocida y tiene un creciente protagonismo en gestión, conservación y evaluación del impacto ambiental. Por ello, son muchas las metodologías e índices que se han propuesto para cuantificar la conectividad o determinados aspectos más o menos relacionados con la misma. Describir todas estas metodologías y sus diferencias sería posiblemente inabordable. Pero de una manera más sintética e informativa, podemos agrupar las metodologías existentes para el análisis de la conectividad en tres grandes grupos. En primer lugar, encontramos lo que llamaremos índices espaciales sencillos. Como su propio nombre indica, son índices o métricas que reflejan características de la distribución espacial de los hábitats en el paisaje, que son además sencillos de calcular. Son índices como el tamaño medio de las teselas de hábitat, la longitud de bordes, la distancia a la tesela más próxima, u otros índices más o menos conocidos, más o menos intuitivos, como el índice de cohesión, índices de contagio, etc. Los valores de estos índices en un paisaje concreto se pueden obtener de manera directa, sin necesidad de ninguna herramienta especializada para el análisis de la conectividad ecológica. Basta con utilizar las prestaciones básicas de cualquier sistema de información geográfica para obtener sus valores, pues ya sea ArcGIS, QuantumGIS, GeoGeSig, GRASS, IDRISI o el que sea. Existen, sin embargo, herramientas informáticas diseñadas específicamente para facilitar el cálculo de estos índices, que reducen el número de pasos u operaciones que se requerirían dentro de un SIG para su obtención. Son programas informáticos como Fragstats, ampliamente conocido y utilizado en ecología del paisaje, o extensiones de determinados programas SIG, como la extensión Patch Analyst para ArcGIS. En cualquier caso, sea cual sea su forma de cálculo, la característica fundamental de estos índices es que en general solo cuantifican o solo tienen relación con la conectividad estructural. Es decir, estos índices resumen cómo está distribuido o configurado el hábitat y sus parches en el conjunto del paisaje, pero no tienen en cuenta las capacidades de movimiento de las especies. Su relación con la conectividad funcional, si la hay, es muy pobre e indirecta. Por ello, desde un punto de vista ecológico, se consideran índices poco realistas, excesivamente simplificados, poco apropiados para analizar la conectividad ecológica. Otra característica o limitación de estos índices sencillos es que son difícilmente utilizables de manera directa en la toma de decisiones. Por ejemplo, podemos saber que en nuestro paisaje el tamaño medio de tesela es 37 hectáreas o que el índice de cohesión es 0,82. Pero raramente podremos derivar de estos valores descriptivos medidas concretas sobre dónde y cómo actuar en el territorio. Ello no quiere decir que no se deban o puedan utilizar en estudios de ecología del paisaje. De hecho, se vienen usando y se seguirán usando con frecuencia. Sin embargo, debemos considerar que su interés se circunscribe a un análisis preliminar, exploratorio, fundamentalmente descriptivo, a una primera aproximación al estudio de un paisaje determinado en el que queramos conocer las principales características de la estructura y configuración de ese paisaje. Serán análisis preliminares o exploratorios que en lo que se refiere a la conectividad ecológica necesariamente tendrán que ampliarse de manera sustancial con otras metodologías que describiremos a continuación para su análisis y la toma de decisiones relacionada. Finalmente, comentar que en ocasiones se ha abusado de este tipo de índices. Dada su facilidad de cálculo y el gran número de índices de configuración del paisaje implementados en programas como Fragstats, surge la tentación de usarlos de manera, digamos, poco cuidadosa. Con unos pocos clics en el ordenador podemos obtener docenas, si no cientos, de índices de la estructura del paisaje y variantes o estadísticos de los mismos, valores ponderados o no ponderados por el área de la tesela, medias, rangos de variación, etc. Sin un buen conocimiento de estos índices, sin saber bien lo que realmente cuantifica y no cuantifica cada uno, sin saber cuáles son sus características y limitaciones, existe un notable riesgo de un uso o de una interpretación inadecuada de los mismos, que dé lugar a conclusiones erróneas e incluso contraproducentes. Esto no es un problema de programas como Fragstats, que son útiles, sino del uso que se puede hacer de los mismos y de sus resultados sin la suficiente formación y prudencia.
En todo caso, como decíamos, hay un amplio consenso que para analizar y gestionar la conectividad ecológica necesitamos más, mucho más, de lo que estos índices espaciales sencillos nos pueden ofrecer. ¿Y qué alternativa podríamos utilizar entonces para el análisis de la conectividad? Vamos ahora a contemplar un segundo tipo de metodología, yéndonos al extremo contrario de complejidad, al enfoque que sería el más completo y detallado que podríamos utilizar. Los modelos de poblaciones dinámicos y espacialmente explícitos, también llamados con frecuencia modelos de metapoblaciones. Estos son los modelos más detallados y más completos desde un punto de vista biológico y demográfico. ¿En qué consisten? Son modelos que tienen en cuenta las características de las poblaciones existentes en cada una de las teselas de hábitat en el paisaje. Ello incluye conocer el número de individuos de una determinada especie en cada una de esas teselas y su estructura demográfica, preferentemente desglosada por sexos y edades. Es decir, cuántos individuos hay y de qué sexo y edad en cada parche de hábitat. Se modelizan las dinámicas poblacionales en función de la mortalidad y la natalidad de las poblaciones en cada uno de esos parches, teniendo en cuenta también las relaciones de conectividad entre las poblaciones de cada tesela, mediante procesos de inmigración y emigración. De esa manera, estos modelos son capaces de proyectar la evolución tanto de cada una de las poblaciones locales en cada tesela, como del conjunto de la metapoblación, es decir, del conjunto de poblaciones en el paisaje, de la población de poblaciones que existen en el área de estudio como suma de las poblaciones locales de cada parche. Estos modelos tienen el objetivo de evaluar las dinámicas espaciotemporales futuras de la metapoblación, es decir, evaluar cuántos individuos habrá en cada uno de los parches de hábitat en un determinado momento, paisaje y escenario. Por tanto, estos modelos son capaces de indicar si las poblaciones de una determinada especie presentan riesgo de caer por debajo de un umbral de viabilidad que las acabe llevando a la extinción, o si por el contrario cabe esperar su persistencia a largo plazo en el paisaje analizado. Estos modelos son, como decíamos, los más completos y detallados biológica y demográficamente. Y son los que idealmente querríamos o aspiraríamos a usar para el análisis de la conectividad para una determinada especie. Sin embargo, cuando queramos aplicar estos modelos, nos vamos a encontrar con una limitación importante: la cantidad y detalle de los datos de entrada que requieren. En un plan de gestión o conservación en escalas amplias, rara vez vamos a poder disponer de la información que en general es necesaria para que estos modelos empiecen a funcionar. Generalmente no conoceremos cuál es el número de individuos en cada tesela, cuáles son las tasas de mortalidad o emigración en función de la densidad poblacional en cada tesela y otros factores, cuál es la estructura de edades y sexos en las teselas, que ayude a cuantificar la productividad de la población vía natalidad, etc. Por ello, se considera que el uso práctico de estos modelos está limitado por sus grandes exigencias de datos. Su aplicación se restringe generalmente a pequeñas áreas de estudio o estudios científicos en los que se pueda abordar la intensa captación de datos necesarios y la correspondiente parametrización de los modelos. Aquí se muestra, por ejemplo, el listado de parámetros de uno de estos modelos poblacionales espacialmente explícitos, tomado de uno de los muchos artículos en los que se presentan o analizan este tipo de modelos. Tenemos entonces por un lado estos modelos, que conceptualmente o biológicamente son los más perfectos, pero que lamentablemente en la práctica no suelen ser operativos. Y en el extremo contrario, los índices espaciales sencillos, mayormente descriptivos, exploratorios, estructurales, demasiado simplificados desde el punto de vista del análisis de la conectividad ecológica y la toma de decisiones relacionada. ¿Existe alguna otra aproximación metodológica entre estos dos extremos? Sí, los grafos. Las estructuras de grafos o grafos espaciales. ¿Qué es un grafo? En realidad un grafo no es nada más que una estructura matemática. Es la representación matemática de una red. Un grafo está compuesto por un conjunto de nodos y de enlaces. Los enlaces conectan pares de nodos entre sí. En la terminología matemática, a los enlaces se les suele llamar aristas,
pero aquí utilizaremos el término enlace por ser más intuitivo y utilizado en el ámbito de la ecología. ¿Y qué son los nodos y qué son los enlaces? Depende del contexto y de la disciplina. Los nodos pueden ser ordenadores y los enlaces representar las conexiones entre ellos a través de Internet. Los nodos pueden ser personas y los enlaces las relaciones familiares o de amistad o profesionales entre ellas. Los nodos pueden ser ciudades o pueblos y los enlaces las carreteras que los comunican. O en el ámbito de la ecología, el que aquí nos ocupa, los nodos pueden ser teselas de hábitat y los enlaces representar la capacidad de una especie para moverse de una tesela a otra. Podemos así establecer una correspondencia entre un paisaje, un área de estudio, y un grafo como la estructura que nos permite representar y analizar las relaciones de conectividad que se establecen en dicho paisaje. El paisaje quedaría representado mediante un grafo. Cada tesela de hábitat correspondería a un nodo en el grafo. Y las conexiones funcionales entre las teselas quedarían representadas por los enlaces. Es decir, un enlace representaría la capacidad de una determinada especie para moverse entre las dos teselas conectadas por ese enlace. Y una vez que tenemos construido el grafo, podemos determinar en él otros elementos como los componentes. Anteriormente en el curso ya tratamos el concepto de componente. Un componente es un conjunto de teselas entre las cuales es posible el movimiento. Podemos pensar en un componente como una región conexa. Por definición, si dos teselas pertenecen a componentes diferentes, están completamente aisladas, no es posible el movimiento entre ellas. Y una tesela que esté totalmente aislada de todas las demás formará un componente por sí sola. Que dos teselas no estén conectadas directamente, que no haya un enlace entre ellas, no quiere decir que no sea posible el movimiento entre ellas. Un enlace representa la posibilidad de un movimiento directo entre las teselas. Por ejemplo, en la figura existe un enlace entre las dos teselas destacadas en rojo y por tanto estas teselas, que están conectadas directamente, forman parte de un mismo componente. Pero las dos teselas ahora destacadas en rojo no tienen un enlace entre ellas, no tienen una conexión directa. Si hubiera una conexión directa, tendrían un enlace como el que se indica en la figura con la línea intermitente. Pero no tienen ese enlace, no hay conexión directa entre ellas, y sin embargo, estas dos teselas forman parte del mismo componente. Sí es posible moverse entre ellas, pero no de manera directa, sino indirecta, pasando a través de una o más teselas intermedias. En este caso, para ir de una a otra tesela hay que pasar por la tesela intermedia, destacada con el círculo morado, que actúa como elemento conector o tesela puente entre las otras dos, como stepping stone entre ellas. Los enlaces indican las posibilidades de movimiento directo, sin necesidad de pasar por otras teselas o elementos intermedios. La existencia o no de conexión efectiva, de posibilidad de movimiento entre cada par de teselas, requerirá determinar las conexiones indirectas, lo que vendrá dado por el análisis de las redes de conectividad que se realizará sobre el grafo construido para representar el paisaje, tal como trataremos más adelante. Pues bien, los grafos se sitúan en un punto intermedio de complejidad y exigencia de datos respecto a los otros dos enfoques metodológicos que hemos considerado anteriormente, los índices espaciales sencillos y los modelos de poblaciones espacialmente explícitos. En esta gráfica se representa en el eje horizontal la cantidad y detalle de los datos que requieren cada uno de estos enfoques metodológicos. Los menos exigentes son los índices espaciales sencillos. Basta con contar con un mapa que recoja la distribución espacial de los parches del hábitat a analizar. Y los más exigentes en datos, requiriendo estimaciones poblacionales en cada tesela y diferentes parámetros demográficos, son los modelos poblacionales espacialmente explícitos o de metapoblaciones. En un punto intermedio se sitúan los grafos. A grosso modo, podemos decir que los grafos requieren tanto un mapa con la distribución de las teselas del hábitat como una estimación de las distancias o capacidades de dispersión de la especie considerada.
La línea vertical discontinua indica el nivel de detalle en los datos de entrada que generalmente está disponible o que se puede aspirar a captar en un plan de gestión o conservación a escala territorial. Esta línea se sitúa dentro de lo que los grafos exigen para realizar un análisis de conectividad ecológica. Nótese que las elipses utilizadas para representar cada una de estas metodologías son bastante amplias, especialmente la de los grafos y la de los modelos poblacionales. Esto es así porque hay una notable variedad de modelos de poblaciones, más o menos exigentes en cuanto a los datos de entrada. Y porque los grafos también se pueden utilizar y construir con tipos y niveles de detalle en la información muy diferentes. Si, por ejemplo, la única información que tengo es la distribución de las teselas y su área, y una estimación genérica aproximada de la distancia de dispersión de una especie, puedo construir un grafo con esa información y realizar el análisis de conectividad correspondiente. Si tengo datos de calidad de hábitat en cada una de las teselas, y además datos de telemetría, collares GPS de la especie estudiada, también puedo utilizar esa información más detallada para construir y analizar el grafo. Y aunque no sea lo más habitual, si tengo estimaciones poblacionales completas, es decir, si conozco el número de individuos en cada tesela, también puedo incorporar esa información en el análisis de conectividad basado en grafos. En este último caso, estaría utilizando información similar a la que pueden requerir algunos de los modelos de poblaciones espacialmente explícitos, lo que queda reflejado por el solape entre las elipses asignadas a cada uno de estos dos enfoques metodológicos en la figura. Es decir, los grafos se pueden construir a partir de datos tan detallados o exigentes como los de algunos de los modelos de metapoblaciones, aunque normalmente utilizaremos datos relativamente más sencillos en las aplicaciones prácticas de gestión y conservación y muchas veces también en las de investigación. Los grafos son, por tanto, una metodología operativa, flexible, adaptable, que permite trabajar con datos de entrada realistas, como los que en la práctica van a estar disponibles en gestión y en conservación, y que se puede adaptar a diferentes tipos y niveles de detalle en la información disponible. No es necesario cambiar el enfoque metodológico dependiendo de los datos concretos que tenga en cada estudio o plan de conservación concreto. Ni tengo que cambiar completamente la metodología a medida que en un determinado estudio vaya contando con datos nuevos o más detallados. Puedo utilizar la misma metodología y herramientas de análisis, los grafos y las herramientas relacionadas que veremos más adelante en el curso, pero construidos y alimentados en cada caso a partir de la diferente información que esté disponible. La versatilidad de los grafos es una de sus principales ventajas. No necesito cambiar la metodología de análisis en cada nueva actualización o ampliación de la información disponible, sino simplemente incorporar dicha nueva información para mejorar el realismo y calidad del modelo de conectividad, del grafo y de los resultados obtenidos. Obviamente, el hecho de que los grafos sean, como decimos, flexibles y adaptables, no quiere decir que la calidad de los resultados que ofrecen sea independiente de la calidad de los datos de entrada utilizados para el análisis. Si la calidad de la información es mala, mala será también la calidad de los resultados finales obtenidos a partir de esa información, por mucho que analicemos la conectividad con grafos o con cualquier otro enfoque metodológico. En el eje vertical de la gráfica mostramos el nivel de detalle de los resultados que proporcionan cada uno de los tres enfoques metodológicos descritos. El menor detalle es el de los índices espaciales sencillos, con resultados, como decíamos, meramente estructurales, descriptivos. Y el mayor detalle es el de los modelos poblacionales espacialmente explícitos, que proporcionan predicciones de la evolución de la población en cada una de las teselas y en el conjunto del paisaje o metapoblación. Y en medio de estas dos metodologías, de nuevo, los grafos. Los grafos proporcionan, a diferencia de los índices espaciales sencillos, un análisis espacialmente explícito. Es decir, no proporcionan solo un valor numérico que caracterice la conectividad del conjunto del paisaje, sino que son capaces de cuantificar el papel y la contribución de cada tesela y de cada enlace a la conectividad. Son capaces de indicar qué teselas y qué conexiones, de todas las existentes en el paisaje, son las más críticas, las más importantes
para el mantenimiento o fomento de la conectividad. Ello nos permitirá identificar qué se debe proteger o dónde es necesario concentrar los esfuerzos de conservación, gestión o restauración, e identificar otras zonas de menor valor como conectores que, de ser necesario para otros usos, podrían sacrificarse con un impacto pequeño en la conectividad entre el resto de zonas de hábitat. Todo esto lo iremos viendo con detalle a lo largo del curso. Pero lo que no nos van a proporcionar los grafos son proyecciones demográficas. No nos van a informar sobre la evolución espaciotemporal de las poblaciones de una determinada especie. Eso solo nos lo pueden proporcionar los modelos poblacionales. Si necesito saber si el número de individuos de una determinada especie va a quedar o no en el futuro por debajo de un supuesto umbral de viabilidad para esa especie, necesito acudir a un modelo de poblaciones espacialmente explícito, ya que los grafos no van a proporcionar esa información, simple y llanamente porque no modelizan la dinámica poblacional. Por ello, los grafos se sitúan por debajo de estos modelos poblacionales en el eje vertical de la gráfica. Sin embargo, en muchas ocasiones no se requiere en un plan de gestión o conservación una información tan detallada como la de la dinámica espaciotemporal de las poblaciones de una especie. En muchas ocasiones lo que se requiere es conocer qué zonas de hábitat se deben proteger con más prioridad, o en qué zonas, dentro de varias alternativas posibles, sería más adecuado acometer una reforestación o una restauración del hábitat de manera que se incremente lo más posible la conectividad entre el conjunto del hábitat existente en el paisaje. O dónde se debe construir un paso de fauna que mitigue el efecto barrera de una carretera, o qué zonas se pueden sacrificar a otros usos con un menor impacto en la conectividad y biodiversidad. Y esto sí que lo pueden proporcionar los grafos. Estamos en el nivel de detalle en los resultados que indica la línea horizontal intermitente, que es el que generalmente se requiere para la toma de decisiones en gestión y conservación. Los grafos son capaces de cuantificar la importancia, de priorizar diferentes elementos, teselas de hábitat, enlaces entre las mismas, o de priorizar diferentes medidas posibles de conservación o restauración, aunque en esa priorización no cuantifiquen qué variación concreta va a haber en los efectivos poblacionales de una especie por adoptar una u otra de esas medidas. Eso está, como decíamos, reservado a los modelos de poblaciones espacialmente explícitos. Obviamente, los modelos de poblaciones espacialmente explícitos también pueden proporcionar esa priorización de diferentes zonas o medidas de gestión, aunque con un coste mayor en cuanto a los datos de entrada que requieren. Es interesante destacar que cuando se han comparado los resultados de estas priorizaciones procedentes de modelos de poblaciones espacialmente explícitos por un lado y de ciertos índices de conectividad basados en grafos por el otro, las dos priorizaciones han resultado ser muy similares. Es decir, si mi interés es priorizar diferentes zonas o actuaciones para decidir cuál de ellas llevar a cabo, posiblemente no merece la pena abordar un modelo poblacional, más complejo analíticamente y más exigente en cuanto a los datos de entrada, ya que finalmente, cuando simplifique los resultados más detallados del modelo poblacional a unas prioridades de actuación, estas van a ser posiblemente coincidentes con las que obtendría si aplicara directamente un enfoque más pragmático y operativo como es el de determinados índices basados en grafos espaciales. Es decir, el coste de los datos y de la mayor complejidad de los modelos de poblaciones no se vería trasladado o compensado por una diferencia significativa en las prioridades y actuaciones finales derivadas. En resumen, y para los que no estén a estas alturas ya bien convencidos de las ventajas de los grafos, ¿cuáles son las ventajas que presentan los grafos para el análisis de la conectividad y el apoyo a la toma de decisiones relacionada? En primer lugar, se trata de un enfoque intuitivo. Aunque no estemos familiarizados con las complejidades matemáticas o analíticas de los grafos, es natural pensar en un paisaje como un conjunto de teselas, de nodos, conectados entre sí por enlaces. Es intuitivo representar el paisaje, el territorio, como una red de conexiones. Los grafos son además, como hemos dicho, un enfoque operativo, realista, flexible, adaptable. Me permiten trabajar y obtener resultados valiosos, aun con los datos, en ocasiones limitados,
con los que pueda contar para un determinado plan de gestión o conservación o para una evaluación del impacto ambiental. Y me permiten incorporar información más detallada y completa sobre el paisaje o sobre las especies cuando esta información esté disponible. Además, el análisis de grafos se ha desarrollado profusamente a lo largo de varias décadas de uso de estas estructuras de grafos en multitud de campos, como la informática, la comunicación, logística, química, sociología. Ello nos proporciona técnicas y algoritmos que son muy valiosos y potentes para realizar complejos análisis de conectividad en redes, en nuestro caso, en redes ecológicas, pero con sus debidas adaptaciones, como trataremos más adelante, ya que el análisis de la conectividad ecológica tiene necesidades y características particulares que no se presentan en otros campos científicos o en otros tipos de redes. Y finalmente, y no menos importante, los grafos proporcionan resultados efectivos en el sentido de que no son puramente descriptivos, sino que son capaces de indicar de una manera espacialmente explícita cuáles son las zonas más o menos importantes para la conservación o restauración de la conectividad. Por estos motivos, en adelante en el curso nos centraremos en este enfoque metodológico, en los grafos espaciales, para el análisis de la conectividad ecológica.